Bienvenidos de nuevo a vuestro oasis de salseo turco, el lugar donde las alfombras rojas tienen más miga que un bollo de pueblo y los secretos mejor guardados se desvelan con la misma facilidad que un truco de magia barato. Ya sabéis, aquí no nos andamos con rodeos, vamos directos al grano, analizamos hasta la última ceja alzada y nos dejamos llevar por la pasión y la especulación, seamos honestos, de las telenovelas y sus protagonistas. Y hoy, mis queridos adictos al drama, hoy tenemos un tema que supera todas las expectativas, un rumor que es más jugoso que un dátil recién cogido, un misterio que hay, Dios mío, necesito un café turco doble para soportarlo. Hoy, como ya anticipé en la introducción, si es que no estabais tan absortos en la miniatura que os perdisteis el preámbulo, vamos a sumergirnos en las profundidades del culebrón más grande que la propia Estambul, la posible, la rumoreada, la anhelada, reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, estáis gritando frente a la pantalla, tirando los mandos a distancia y derramando el té de jazmín por todas partes. Tranquilos, respirad hondo. Yo también estoy al borde del colapso nervioso. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que hizo historia en Erkenci Kuş Pájaro Madrugador, esa serie que nos enganchó con su frescura, su humor y sobre todo, con la química incandescente entre sus protagonistas. Sanem y Can, personajes que trascendieron la pantalla para convertirse en un fenómeno global, y dos actores que durante un tiempo parecieron vivir su propia historia de amor fuera de los sets de rodaje. Rumores, fotografías robadas, miradas cómplices, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que el amor había florecido entre ellos. Y luego, como suele ocurrir en estas historias, la burbuja explotó. Anunciaron su separación, dejando a millones de fans desconsolados y preguntándose qué había salido mal. Cada uno siguió su camino, cosechando éxitos por separado y alimentando aún más la leyenda de su romance truncado. Can se marchó a Italia, donde se convirtió en un auténtico sex symbol, protagonizando series de acción y campañas publicitarias de alto nivel. Demet, por su parte, continuó brillando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Incluso se casó, lo que parecía enterrar definitivamente cualquier esperanza de reconciliación. Pero, ¿y si la llama del amor no se ha extinguido del todo? ¿Y si debajo de la ceniza aún quedan brasas incandescentes esperando a ser reavivadas? Eso es lo que nos preguntamos hoy, impulsados por el rumor que ha sacudido los cimientos del fandom turco, el bombazo del 10 de abril de 2025. Bombazo. En mayúsculas, subrayado y con fuegos artificiales. Esa es la palabra clave, la fecha fatídica, el enigma que vamos a intentar descifrar en este vídeo. ¿Qué significa? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿Una reaparición pública por sorpresa? ¿O algo más allá de lo profesional? Agarraos fuerte a vuestras almohadas, porque este viaje va a ser más emocionante que un paseo en alfombra mágica por el Gran Bazar. Antes de continuar, os recuerdo lo de siempre, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho, activad la campanita para recibir notificaciones, no os perdáis ni un segundo de este drama, y dejad vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestras fantasías más descabelladas. El salseo es mejor cuando se comparte. Ahora sí, vamos a analizar todas las pistas, los rumores y las especulaciones que circulan por internet sobre este misterioso bombazo del 10 de abril de 2025. Y os advierto, esto va a ser un trabajo de detectives digno de Sherlock Holmes, pero con más glamour y menos pipa. Asterisco el origen del rumor, una publicación anónima y un hashtag explosivo ***. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, en las redes sociales. Una cuenta anónima, con una foto de perfil más borrosa que la memoria de un elefante, publicó una imagen que ha desatado la locura colectiva. En la fotografía se ve una agenda, aparentemente de bolsillo, con la fecha 10 de abril de 2025, marcada con un corazón rojo. Y lo más importante, la imagen está acompañada del hashtag #CanDemet. ¡Boom! Explosión en Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de Erkenci Kuş entraron en estado de shock. ¿Es esto una señal? ¿Un mensaje en clave? ¿Una confirmación velada de que algo grande está a punto de ocurrir? Las teorías empezaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos creen que se trata de una campaña de marketing inteligentemente orquestada. Una productora, una cadena de televisión o una plataforma de streaming estaría jugando con las emociones de los fans para generar expectación ante un posible proyecto protagonizado por Can y Demet.
La idea es tentadora y desde el punto de vista comercial, tendría todo el sentido del mundo. La nostalgia vende y la combinación de estos dos nombres es una apuesta segura para el éxito. Otros, los más románticos idealistas, ven en esta publicación la confirmación de que el amor entre Khan y Demet sigue vivo, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Sueñan con un reencuentro mágico, con una reconciliación digna de un final de telenovela, con una segunda oportunidad para una historia que quedó inconclusa. Estos fans se aferran a cualquier indicio, a cualquier mirada, a cualquier rumor que alimente su esperanza. Pero también hay voces más escépticas, más realistas, que advierten sobre la posibilidad de que todo esto sea un montaje, una simple broma de mal gusto o una estrategia para desviar la atención de otros temas más importantes. En Internet, como bien sabéis, hay mucho troll suelto, y no sería la primera vez que alguien se aprovecha de la ingenuidad de los fans para generar confusión y caos. Asterisco asterisco analizando las posibilidades, ¿qué podría ocultarse tras el bombazo? Asterisco asterisco. Ante este panorama confuso y lleno de interrogantes, vamos a analizar las diferentes posibilidades que podrían estar detrás del bombazo del 10 de abril de 2025. Preparad vuestras libretas y bolígrafos, porque esto se pone interesante. Asterisco 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 un nuevo proyecto profesional asterisco asterisco esta es, quizás, la opción más probable y realista. Como ya he mencionado, Khan y Demet son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. Su regreso a la pantalla juntos sería un evento televisivo de proporciones épicas, capaz de generar audiencias millonarias y beneficios económicos astronómicos. Las cadenas de televisión y las plataformas de streaming lo saben, y seguramente estén haciendo todo lo posible para convencerlos de que vuelvan a trabajar juntos. Podría tratarse de una nueva serie, una película, un programa especial, las posibilidades son infinitas. Asterisco 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 una campaña benéfica asterisco asterisco tanto Can Yaman como Demet Özdemir son conocidos por su compromiso social y su participación en diversas causas benéficas. Podría ser que el bombazo del 10 de abril de 2025 esté relacionado con una campaña para recaudar fondos, un evento para concienciar sobre alguna enfermedad o problema social, o cualquier otra iniciativa solidaria. Esta opción sería menos emocionante que una reconciliación amorosa, pero sin duda sería una causa noble y digna de apoyo. Asterisco 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 una reconciliación amorosa asterisco asterisco esta es la opción que todos los fans de Erkencikus anhelan en secreto, o no tan en secreto. La idea de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, de que su amor supere todos los obstáculos y de que vivan felices para siempre es una fantasía irresistible para muchos. Sin embargo, hay que ser realistas, Demet está casada, y aunque se rumorea que su matrimonio no está pasando por su mejor momento, una reconciliación con Can Yaman sería un escándalo de proporciones bíblicas. ¿Estaría dispuesta a asumir ese riesgo? Además, Khan es un hombre muy reservado en cuanto a su vida privada, y no suele hablar de sus relaciones. ¿Sería capaz de abrir su corazón de nuevo y exponerse a la opinión pública? Asterisco 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 una estrategia de marketing asterisco asterisco como ya he mencionado, la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing para desviar la atención de otro tema o para generar expectación ante un nuevo producto no puede descartarse. En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing son cada vez más sofisticadas y atrevidas, y no sería la primera vez que se utiliza un rumor de este tipo para promocionar algo. Asterisco 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 un engaño asterisco asterisco lamentablemente, también existe la posibilidad de que todo esto sea un simple engaño, una broma de mal gusto o un intento de crear falsas expectativas. En Internet hay mucha gente que se dedica a difundir información falsa o engañosa, y esta podría ser una de ellas. Asterisco asterisco el matrimonio de Demet, el elefante en la habitación asterisco asterisco. Independientemente de la opción que finalmente resulte ser la correcta, hay un factor que no podemos ignorar, el matrimonio de Demet Özdemir. La actriz se casó hace relativamente poco tiempo, y aunque se rumorea que su relación con su esposo no está pasando por su mejor momento, sigue siendo una barrera importante para una posible reconciliación con Can Yaman. Si Demet estuviera soltera, la posibilidad de que el bombazo del 10 de abril de 2025 estuviera relacionado con una reconciliación amorosa sería mucho mayor. Pero el hecho de que esté casada complica mucho las cosas. Una infidelidad o un divorcio serían un escándalo mayúsculo, y podrían dañar la imagen pública de ambos actores. Por lo tanto, si realmente existe la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos, tendrán que ser muy cuidadosos y discretos.
Tendrán que sopesar los pros y los contras, evaluar los riesgos y las consecuencias, y tomar una decisión que sea la mejor para ambos. Asterisco asterisco las redes sociales, el caldo de cultivo de los rumores asterisco asterisco. Como ya he mencionado, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la propagación de este rumor. La publicación anónima con el hashtag #CanDemet ha sido compartida, comentada y analizada hasta la saciedad por miles de fans en todo el mundo. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans expresar su opinión, compartir sus teorías y conectar con otros seguidores. Por otro lado, también son un caldo de cultivo para los rumores, las especulaciones y las noticias falsas. En este caso, las redes sociales han alimentado la esperanza de muchos fans, pero también han contribuido a generar confusión y desinformación. Es importante tomarse todo lo que se lee en Internet con pinzas, y no creer ciegamente en todo lo que se dice. Asterisco asterisco conclusión, esperar y ver, la única opción posible asterisco asterisco. En resumen, el misterio del bombazo del 10 de abril de 2025 sigue sin resolverse. Tenemos pistas, tenemos rumores, tenemos teorías, pero no tenemos nada confirmado. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Mientras tanto, os invito a que sigáis dejando vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber vuestras opiniones, vuestras predicciones y vuestras fantasías más alocadas. ¿Creéis que Can y Demet van a volver a estar juntos? ¿O que se trata de un simple proyecto profesional? ¿Tenéis alguna otra teoría sobre el bombazo? Contadme todo. Y recordad, suscribíos al canal, activad la campanita y compartid este vídeo con todos vuestros amigos chismosos. El salseo es mejor cuando se comparte. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Sois los mejores. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Recordad, dadle like, compartid y sobre todo suscribíos. No os lo perdáis. Hasta la próxima, chismosos. Que el salseo os acompañe.